En los inicios de la Guerra Fría, en los 40, como en sus momentos críticos, en los 60 y 70, México fue claramente una importante plaza para el espionaje. Era como una versión latinoamericana de Casablanca, el lugar al que la gente llega, proveniente de todas partes, algunos a esconderse y otros a buscarlos. Escenario de choques ideológicos y espionaje sin tregua, un país bullicioso de ilegalidad, con traficantes de drogas y de armas, lavado de dinero y corrupción. La CIA había instalado en la capital del país una de sus sucursales más importantes, y la KGB hizo de su embajada uno de los más relevantes centros de espionaje. Para valorar la importancia del trabajo de los espías soviéticos en suelo mexicano, debe tenerse en cuenta uno de sus logros más conspicuos: la bomba atómica. Son estos los alcances históricos de las actividades que se realizan cotidianamente en esa plaza grande del espionaje internacional. Espías en México, el KGB. Con el mundo inmerso en un clima de crispación por la invasión del ejército ruso a Ucrania, el jefe del Comando Norte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dejó caer una bomba en esa otra guerra que se libra en los medios de comunicación y las redes sociales. El gobierno de México acababa de declinar imponer sanciones a Rusia y, por el contrario, antes bien instaló un grupo en el Congreso para reforzar su amistad con el país invasor. La inteligencia rusa tiene en México más espías que en cualquier otro país del mundo, dijo el comandante, al ser interrogado por un comité del Senado sobre seguridad fronteriza, y se declaró muy preocupado por la amenaza de actividades desestabilizadoras de Rusia y China que ponen en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. El comando sabe de la actividad agresiva que esos países desarrollan en México. Las declaraciones del Comando Norte sucedieron a las del embajador de Estados Unidos, quien manifestó su convicción de que México no debería estar tan cerca de Rusia, cuando Ucrania recibe un ataque contra su libertad y requiere de solidaridad. De inmediato, la Embajada de Rusia informó que, luego de analizar estas declaraciones, considera que la presencia de espías militares rusos en México no tiene fundamento. Para cerrar esta andanada que estalló en mitad de los estruendos de la guerra, el presidente de México afirmó que su país no es colonia de ninguna potencia. México no espía a otros países y exige que se respete su soberanía, dijo el mandatario. Echando una mirada al pasado reciente, puede verse que este episodio es solo uno más en la historia del espionaje y el contraespionaje de la CIA y la KGB en México. Decir que México hospeda una dotación excesiva de espías rusos es verdad a medias si no se reconoce que también hospeda a muchos espías norteamericanos. Pero decir que todo esto carece de fundamento es claramente una mentira completa. Apelar a la soberanía nacional y al desconocimiento sobre las actividades de espionaje es un hábil recurso retórico para evadir el fuego cruzado de las potencias. Pero la verdad no se encuentra en las declaraciones de los políticos, sino en la historia. Entre los años 40 y 70, en el contexto de la Guerra Fría, los espías soviéticos asignados a México se concentraban en torno a su embajada, en la colonia Hipódromo Condesa. Como en todas las regiones de América Latina donde tenían representación diplomática, su principal actividad era la dirección y el financiamiento de los partidos comunistas. México ya era en realidad un punto estratégico para el espionaje internacional. La CIA había instalado en la capital del país una de sus sucursales más importantes, y la KGB hizo de su embajada uno de los más relevantes centros de espionaje.
acreditados como personal de sus respectivas representaciones, rusos y americanos por igual, gozaban de amplia inmunidad diplomática para operar en el país. Para valorar la importancia del trabajo de los espías soviéticos en suelo mexicano, debe tenerse en cuenta uno de sus logros más conspicuos, la bomba atómica. Fue el legendario espía soviético Leónidas Eitingon quien coordinó a su gente a ambos lados de la frontera para espiar el proyecto Manhattan en Los Álamos y conseguir la información necesaria para crear la bomba atómica soviética. Otra oscura hazaña de Eitingon en México fue el asesinato de quien fuera considerado el más peligroso enemigo del régimen estalinista, León Trotsky, cuyo primer ataque fallido fue ejecutado por un comando armado encabezado por el muralista David Alfaro Siqueiros. El segundo intento exitoso de Eitingon por eliminar a Trotsky lo ejecutó Ramón Mercader, un español que logró infiltrar la seguridad del exiliado y asesinarlo con un golpe de piolet. Junto con su colega Vasily Zarubin, Leónidas Eitingon dirigió el proyecto Enormous, que dio como fruto los avances para desarrollar la primera bomba de la Unión Soviética. A través de personas cercanas a Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y Leo Szilard, los científicos a cargo del proyecto Manhattan, Eitingon reunió la valiosa información que luego transmitió a los altos mandos en Moscú, convirtiéndose en héroe nacional. En los inicios de la Guerra Fría, en los 40s, como en sus momentos álgidos, en los 60s y 70, México fue claramente una importante plaza para el espionaje. Y fue sin duda Leónidas Eitingon uno de los más influyentes espías de la época, pues, además de participar en la Guerra Civil Española, discurrió el asesinato de Trotsky y orquestó, en México y Estados Unidos, la red que obtuvo para Rusia el secreto atómico. Howard Hunt, agente de la CIA en los 50, describe a la Ciudad de México como una versión latinoamericana de Casablanca, el lugar al que la gente llega, proveniente de todas partes, algunos a esconderse y otros a buscarlos, escenario de choques ideológicos y espionaje sin tregua, un país bullicioso de ilegalidad, con traficantes de droga y de armas, lavado de dinero y corrupción del Estado. Fue en los años 60 cuando ocurrió el más grave incidente diplomático que recuerde la historia de las relaciones entre México y Rusia, el caso de Raya Kiselnikova, la joven traductora de la oficina comercial de la embajada soviética que desertó para vivir su relación con el mexicano Francisco Lurueña, desafiando a la autoridad soviética y solicitando, al final, protección y asilo político al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando la joven Kiselnikova quedó bajo protección del gobierno mexicano y, poco después, de la Agencia Central de Inteligencia como informante del gobierno norteamericano, se desató una tormenta diplomática entre México y la URSS que terminó con la expulsión de otra leyenda del espionaje soviético, Oleg Nechiporenko, segundo secretario consular, reconocido por la inteligencia mexicana como un agente encubierto del poder soviético. Fue Oleg Nechiporenko el encargado de interrogar y disciplinar a la joven desertora, quien le denunció como su perseguidor y, ante los medios, se negó a volver a su país. El espía mantenía en estrecha vigilancia a la joven, oculta en su departamento de la colonia Condesa, pero ella consiguió burlar el cerco y, con petición de asilo, refugiarse en la Secretaría de Gobernación. Al gobierno de México le urgía entregarla a la CIA y cerrar el asunto cuanto antes. La expulsión de Nechiporenko fue la primera de una serie de purgas que tendrían lugar a lo largo de los 70, en coincidencia con la represión de movimientos subversivos.
Quemado por la CIA con la información proporcionada por la secretaria Kiselnikova, Nechiporenko fue exhibido como instigador del movimiento estudiantil del 68 y jefe de la KGB en México, suficientes créditos para precipitar su orden de expulsión. Las filtraciones de la CIA alertaron al gobierno de Luis Echeverría, para quien Nechiporenko gozaba ya de suficiente fama como hábil y peligroso agente de la KGB en Latinoamérica. Gracias a su español fluido y sin acento ruso, consiguió reclutar jóvenes mexicanos para educarlos en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, alentando la formación de los grupos guerrilleros que actuaron en toda la década. Fue deportado en 1972. A partir de entonces, según documentos desclasificados por el Estado mexicano, se libró una guerra secreta contra el espionaje soviético que abarcó toda la década. En un informe de mayo del 77, la Dirección Federal de Seguridad señalaba una guarida de agentes soviéticos en un domicilio de Paseo de la Reforma, describiéndola como una agencia de la KGB, tras la fachada de una mueblería. Otro documento desclasificado del año 78 da cuenta del reclutamiento, como contacto de confianza, de un funcionario del Servicio Exterior mexicano por parte de espías cubanos y de su posterior papel como agente de la KGB. En el documento se informa también sobre el entonces embajador de México en Cuba, confirmando su reclutamiento en Moscú por un alto funcionario de la inteligencia soviética. En el año 79, otro informe desclasificado de la Secretaría de Gobernación señala a Vladimir Kalyutin como jefe y cerebro de la KGB en México, cuya especialidad era la manipulación de la prensa y la coordinación de los agentes secretos. El informe consigna la relación de Vladimir Kalyutin con miembros del partido oficial, así como su constante disposición a mantener un bajo perfil en la política del país. Una verdadera cacería de espías rusos emprendió el Estado mexicano en los años 80. Los informes consignan el contraespionaje de la inteligencia mexicana, identificando a los nuevos agregados diplomáticos que proceden de las filas de la KGB y señalando a los visitantes destacados vinculados a la esfera de la agencia soviética. Documentos de la época denuncian el creciente número de personas que arriban a la embajada sin explicar el motivo y su presencia en lugares que no corresponden a su actividad diplomática. Muchos de ellos con antecedentes de pertenecer a la inteligencia soviética y de haber tenido actividad ajena a su condición diplomática en terceros países. Otros informes describen la visita a México de funcionarios de alto rango de la KGB, cuyo propósito no puede ser otro que el de establecer contacto con agentes de inteligencia para delimitar las regiones de la geografía nacional útiles a sus actividades clandestinas, con el uso de la guerra psicológica, la propaganda y el espionaje para alcanzar sus objetivos. Al inicio de la década de los años 90, luego del colapso de la Unión Soviética, la Dirección Federal de Seguridad en México fue reemplazada por el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que urgió al Estado mexicano a investigar la cantidad de personal diplomático ruso que aumenta sin justificación. El inicio de la invasión rusa a Ucrania reactivó el recelo por la inteligencia del Kremlin y sus actividades entre las agencias de inteligencia mexicana y norteamericana. Conforme los sucesos bélicos se desarrollan en Ucrania, el recelo solo puede crecer y suscitar nuevos incidentes en la plaza grande del espionaje internacional que es México.